Ok, Leo, presente, muy bien. Pues vamos entonces con nuestra última sesión de psicología. Vayan anotando, por favor, esta sesión se llama Influencia y Acción Social. Influencia social y acción social. ¿Ya pusieron presente? Todavía no ponen presente todos. Bueno, pues a ver. Bueno, acuérdense que la semana pasada estuvimos hablando muy brevemente de las actitudes. Dijimos que las actitudes pues era una manera cotidiana o digamos organizada y más o menos estable de cierto tipo de creencias que nosotros tenemos y que estas creencias de alguna manera nos inducían a conducirnos a tener conductas de cierto tipo. Muchas de estas actitudes están basadas en ideas que nosotros tenemos, pero que en realidad pues no están bien fundamentadas, vamos a decirlo así. Y esto nos lleva a pues conductas negativas como lo que es, por ejemplo, la discriminación y actitudes como de prejuicio, ¿no? El prejuicio es una actitud que nos conlleva a la conducta de discriminar. Cuando nosotros creemos que el otro, pues es una persona, digamos, inferior a nosotros o que nosotros tenemos cierta superioridad con respecto a algunas características o algunas circunstancias. Entonces esto pues nos lleva precisamente a esas situaciones de discriminar. El racismo es una situación que se ha dado fuertemente generada pues en los países más poderosos hacia los países que tienen culturas diferentes. Y aquí un punto importante es señalar que diferente no significa mejor, no significa peor, sino que simplemente diferente significa eso, algo que no es como estamos acostumbrados, pero insisto que no es ni mejor ni peor, ¿no? Y entonces hasta ahí brevemente pues es lo que hablamos la semana pasada. Entonces, como les decía hace unos minutos, ahora toca el tema de influencia social y de acción social, que son dos de las cosas que la psicología social precisamente pues tiene como tarea estudiar. Nos dice que nosotros desde que nacemos pues siempre estamos supeditados a lo que está alrededor de nosotros para comportarnos de esta o de aquella manera. Y a eso precisamente le vamos a llamar influencia social
que como tenemos aquí en la pantalla, nos dice que es el proceso por el cual otros afectan de manera individual o colectiva nuestras percepciones, nuestras actitudes, nuestras acciones, y definitivamente que en todo momento el convivio con nuestra comunidad, con nuestro entorno, pues va a afectar precisamente nuestras ideas, nuestro pensamiento, todo lo que tiene que ver con nosotros. Y como ejemplos, pues tenemos aquí algunos puntos, ¿no? Nos dice que la influencia social se va a ver reflejada precisamente en nuestra manera de vestir. Ahí está. Las modas, las tendencias, pues definitivamente que están marcadas a partir de esta influencia social. Lo que para nosotros es aceptable en la comida, a partir de este confinamiento, pues sale a la luz, por ejemplo, las costumbres alimenticias de otros países, caso específico de China, que en muchas ocasiones pues nos asombra las dietas que ellos tienen, pero que como decía yo hace ratito, no es ni buena ni mala. En realidad, la verdad es que el hecho de comer murciélagos, si es que es cierto, bueno, sí es cierto, muy al margen de que si eso contrajo el coronavirus o no, eso es aparte, pero la costumbre de comer cualquier tipo de animales es propia de cualquier zona. Si nosotros nos adentramos a los patrones culturales de cualquier grupo, nos vamos a dar cuenta que hay comidas de animales que podríamos pensar en términos de exóticos. Claro, el grueso de la humanidad, el grueso del mundo, aquí y ahora, pues se da a comer cierto tipo de cárnicos, como que, pues, todo lo que tiene que ver con ganado vacuno, bovino, porcino, ¿sí? Vacas, corderos, borregos, gallinas, todo eso es lo que cotidianamente come la mayoría del mundo, pero no todo el mundo, y sobre todo también habría que decir que pues los privilegiados. ¿Por qué? Porque hay lugares, hay comunidades en donde no se puede producir este tipo de animales para el sustento humano, y entonces pues se come otro tipo de animales. Si ustedes pudieran, bueno, ya son ustedes muy jóvenes, pero hace 100 años o más de 100 años, durante la Revolución en México, donde pues obviamente por la misma situación el alimento escaseaba, cuentan los abuelos o los bisabuelos en su caso, porque ustedes son más jóvenes, pues que era común que se comieran armadillos, por ejemplo. Ay, bueno, muchos animales, ahorita se me están yendo el nombre, ahorita nada más recuerdo el caso de los armadillos, ¿no? Que si uno se pone a pensar, dirían, bueno, pero ay, ¿cómo comían eso? Pues lo que sucede es que era lo único que había. Estábamos en una situación bélica, en una situación de guerra, y en esos momentos pues nadie puede sembrar, no tiene la seguridad de que las cosechas se van a dar. Entonces, perdón, y esto de los armadillos a final de cuentas era en el mejor de los casos, porque no siempre tenían algo a la mano para comer. Yo recuerdo que durante la época cristera contaba mi suegra que comían raíces, o sea, iban al campo a buscar lo que fuera, lo que hubiera, y en muchas ocasiones pues lo único que podían encontrar pues eran raíces de matorrales pues ya inclusive secos. Entonces se come lo que hay, pero cuando no estamos en una situación de emergencia como en esos momentos, entonces pues los alimentos son diferentes. Por eso regresando al punto que les decía, el que comer pues va a estar regido por las cuestiones culturales y tradicionales y el momento y la situación específica de la que estemos hablando. Ahora, muchas de estas cosas están dominadas por lo que se conoce como axiomas culturales. Por cierto, espero que lo estén anotando. Axiomas Ya acabé, maestra. culturales. ¿Ya acabaste? Muy bien.
Creencias que la mayoría de los miembros de una sociedad aceptan como evidentemente ciertas y que no necesariamente, ese es un punto muy importante, y que no necesariamente son ciertas. Dice ahí, la mayoría las acepta como ciertas, pero que no necesariamente es así. Inclusive en muchas ocasiones puede llegar a haber evidencia que lo contrarie, pero como son creencias que ya están profundamente arraigadas, difícilmente pueden cambiar, aunque se ofrezca evidencia significativa de que esa creencia es errónea. Y ya ahorita, por ejemplo, lo puedo pensar en términos de algo que está pues muy de moda, que es la vacuna del COVID, por ejemplo. Las comunidades científicas pueden ofrecer información científica directa, verídica, de cómo se elaboró la vacuna, y aún así muchas personas preferirán creer que es algo dañino, que es algo tóxico, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Precisamente por esos axiomas culturales. Si se dan cuenta, pues están muy relacionados, están muy de la mano. Otro punto importante que nos manejan aquí es, y que bueno, va relacionado precisamente con los axiomas culturales, es lo que llamamos norma. Y nos dice aquí que una norma es una idea o expectativa compartida acerca de cómo comportarse. Y esto yo cuando estaba haciendo el video y cuando estaba haciendo, perdón, cuando estaba haciendo la presentación en PowerPoint, y cuando estaba haciendo los ejercicios, lo pensaba yo mucho en términos de lo que sucedió este lunes 8, que fue el Día Internacional de la Mujer. Una idea acerca de cómo se deben de comportar, qué es lo que nosotros esperamos, y que en muchas ocasiones pues esa norma se rompe. ¿Por qué? Porque la conducta que se emite pues no es lo que se espera, ¿no? En una marcha, bueno, pues nosotros pensamos en términos de, ¿cómo se puede decir? Pues sí, que haya manifestación. Manifestar quiere decir poner en evidencia. Entonces, una manifestación es poner en evidencia que existe un problema social, que es real, que es verídico, que es tangible, como es todo lo que es la violencia femenina, o la violencia hacia las mujeres, mejor dicho. Lo que nosotros no esperamos, pues, es que haya niveles altos de agresividad. Digo, una marcha por sí misma, creo que de alguna manera lo da como por hecho, pero pues como que es exagerada la situación de la manifestación, ¿no? Pero bueno. Ok, vamos a cambiar. Ah, perdón, aquí me faltaba dentro de la influencia cultural, no solamente está cómo vestir, cómo comer, sino también el espacio personal. ¿Qué tan juntos estamos de las demás personas? Esto también es cultural, ¿eh? Déjenme comentarles. Por ejemplo, está lo que se llaman los espacios personales. Precisamente entre nosotros, entre las culturas latinoamericanas, los espacios personales suelen ser muy cortos. Tendemos a ser muy amigables, a ser muy afectuosos. Entonces, no hay como tanto problema, y esto lo podíamos ver cuando estábamos en el salón, de que los demás se acerquen, inclusive nos abracemos entre amigos, entre compañeros. Sin embargo, hay algunas culturas que no toleran esta cercanía. Pienso en términos de la norteamericana, pero también en términos de la cultura japonesa y algunas culturas europeas, ¿no? Que no se da esta situación. Bueno. Ok, otros dos puntos importantes de la influencia social es lo que se conoce como la condescendencia y la obediencia, que es aquello que nos lleva a seguir pautas y normas sociales. Nosotros lo podemos hacer por dos factores, uno es la condescendencia o lo podemos hacer por obediencia. Son términos semejantes, pero no son lo mismo.
La condescendencia nos dice ahí el cambio de una conducta con respuesta a una petición explícita de otra persona o un grupo. Cuando, por ejemplo, les decimos, por favor, haz esto, o me agradaría mucho que hicieras esto, o te voy bueno, sí, te voy a agradecer que hagas esta situación, ¿no? Por ejemplo, cuando nos piden en Facebook que compartamos una publicación y nosotros lo hacemos por condescendencia. ¿Por qué? Porque me lo están pidiendo con amabilidad. Yo no voy, tal vez yo no voy a obtener ningún beneficio y lo hago simplemente por el gusto de hacerlo, por ser aceptado en el grupo, por llevar, como se dice comúnmente, la fiesta en paz. Por todo este tipo de situaciones, pues yo puedo llegar a ser condescendiente. Por tolerancia también se puede llegar a ser condescendiente. En el otro extremo, en el otro punto, tenemos la obediencia, que es también un cambio de conducta, pero porque otra figura, otra persona o un grupo. Ok, ya me escuchan, ya llegó el internet, ya regresó el internet. Sí, maestra. Ok, bien, les decía entonces, la obediencia es cambiar mi conducta por que me está influyendo de manera negativa otra persona u otro grupo, una persona de autoridad. Pues el caso más claro es cuando estamos dentro de nuestro núcleo familiar, que la mamá o el papá nos dicen, haz esto, y probablemente nosotros no queremos hacerlo, pero pues es el papá, es la mamá, tenemos que hacerlo, o sea, no tenemos como un punto en donde podamos negarnos a hacerlo. Entonces allí está esa cuestión de obediencia. En muchas ocasiones puede haber un elemento de castigo. Si no haces esto, entonces pues vas a ser sancionado de esta o de esta otra forma. Entonces la obediencia también va muy de la mano con el castigo, ¿sale? Terminaron de anotarlo, ¿verdad? Sí. Espérame, obediencia, ya maestra. Los demás también. ¿O Sí, que yo nada acabé. más Leo es mi alumno? Yo ya acabé de copiarlo. Gracias. Yo también ya acabé, maestra, nada más faltaba obediencia. Ok, vamos con este otro concepto que tenemos aquí en la pantalla. Ah, perdón, a ver, no le puse título. Conducta organizacional. Ah, bueno, ok, como título le vamos a poner así, conducta organizacional. A ver, espérenme. Acción social. A ver, espérenme tantito. Ay, creo que aquí me equivoqué. Ah, no, sí está bien, perdón. Y sí le puse título. Ahí está, ok. Entonces, anoten como título acción social. La acción social la vamos a ver identificada en 5 puntos, que sería la pérdida de individualidad, también las conductas de ayuda, las tomas de decisiones en grupo, el liderazgo y la última que es la conducta organizacional. ¿Sí? Esos son los 5 elementos de la acción social.
Entonces, vamos a ir desglosando cada uno de ellos. ¿Puedo cambiar? No, espérame tantito. Ok, me dicen. Ya me sé, ya, bueno, ya, muchas gracias. Va. Entonces, el primer elemento que vamos a identificar dentro de la influencia social, que bueno, vamos a entender la influencia social como esta acción que los demás ejercen sobre un individuo. Inevitablemente, cuando nosotros crecemos y salimos de nuestro primer núcleo social, que ya lo hemos dicho varias veces, es la familia, entonces nos vamos a integrar a otros tipos de grupos, y en esos otros tipos de grupos es que vamos a ir modificando nuestras conductas, modificando nuestra manera de ser, nuestra manera de relacionarnos. Entonces, dentro de la acción social podemos identificar el primer punto, que es pérdida de individualidad. Vamos a hablar de pérdida de individualidad cuando yo ya no me comporto como realmente soy, o al menos cuando estoy solo o cuando estoy en grupos pequeños. La pérdida de individualidad la vimos precisamente, como les decía hace ratito, este lunes en esas marchas, en esas protestas, a través de algo que se conoce como la conducta de la turba, que es que cuando estamos dentro de un grupo, y sobre todo un grupo grande, pues nos da por comportarnos de manera negativa, de manera vandálica. El comportamiento de la turba, o la conducta de la turba, tiene que ver con actitudes negativas, con conductas negativas. ¿Por qué? Porque el estar dentro de un grupo me da como cierto anonimato, me pierdo entre todos los demás, y entonces eso me hace sentir la libertad de comportarme negativamente. La mayoría, yo sé que muchas personas se conducen de manera negativa en los grupos, pero relativamente son las mucho menos. Sin embargo, cuando estamos en un grupo grande y empiezan a desencadenarse conductas vandálicas, tenemos una tendencia a imitar esas conductas vandálicas, o como les dije, conducta de la turba, precisamente porque va a haber como ese anonimato, esa cuestión de que los demás pues no me ven, y se da la pérdida de individualidad. En muchas ocasiones bueno, por ejemplo, ¿qué fue hace más o menos como un año? No sé si ustedes recuerdan este episodio donde unos asaltantes se suben a robar en una combi, y entonces no me acuerdo cómo está, pero finalmente los pasajeros empiezan a golpear a uno de los asaltantes y le ponen tremenda paliza. ¿Sí se acuerdan, no? Fue muy sonado ese caso. Bueno, pues No sé, pero creo que ha habido varios, ¿no? bueno, ha habido varios, pero precisamente se dan bajo este esquema de la conducta de la turba. Ahora, no siempre, bueno, la psicología se ha dado cuenta que no siempre que estamos en grupo vamos a actuar de manera negativa. Eso sería terrible. También podemos presentar lo que se conoce como conducta altruista, y ahí tengo una fotografía de los momentos en donde pues ha habido desastres naturales, en este caso, por ejemplo, el temblor de la Ciudad de México, pero por supuesto que cualquier desastre natural. Podemos señalar que en esos momentos, cuando la gente se reúne en grupos que después obviamente se van a separar, allí en esos momentos tenemos estas conductas altruistas, que básicamente no es otra cosa más que ayudar al necesitado, ayudar al que en ese momento está en una situación
pues de, ¿cómo podemos decir? Pues negativa, ¿no? En una situación de desastre. Pienso, por ejemplo, hace ya, creo que en este año se van a cumplir 20 años del ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos. Seguramente alguna vez han escuchado sobre este incidente que se dio el 11 de septiembre del 2001. Sí, ya sé que todavía no nacían. Pero bueno, es muy, muy comentado este asunto donde unos aviones llegan a Estados Unidos para derrumbar dos torres, dos edificios muy emblemáticos en Nueva York, si no mal recuerdo. Y bueno, pues después de esa situación, la gente pues estaba en malas condiciones. Imagínense ustedes, bueno, sí llegó a haber pues varios sobrevivientes que bueno, pues lógicamente requerían toda la atención y se observó en ese momento pues esta conducta altruista donde las personas que estaban alrededor pues se acercaron de manera, digamos, independiente, pues a ver la manera en que ayudaban a esas personas, ¿no? Sin embargo, los psicólogos también han identificado otro elemento de la acción social que es lo que se conoce como el efecto del espectador y que pues la verdad sí es muy triste. Aquí nos dice la tendencia de que la disposición de un individuo a ayudar en una emergencia disminuirá a medida que se incremente el número de espectadores. Cuando sucede una situación negativa, por ejemplo, puede ser que a alguien le estén robando su cartera. Entonces, si la persona grita solicitando ayuda, seguramente se acercarán personas para ayudar en la medida de lo posible. Sin embargo, los estudios psicológicos han demostrado que cuando hay muchas personas en el lugar de los hechos, pues desgraciadamente nada más se quedan mirando. Y lo más terrible de todo es que a partir de unos años, el uso de los celulares con cámara fotográfica ha conllevado a que este efecto del espectador se dispare. ¿Por qué? Porque desgraciadamente estamos más interesados en grabar que en ayudar, y esto pues la verdad es algo muy terrible. Esto es algo como muy dañino porque en muchas ocasiones pues sí se podría hacer algo por las personas afectadas, pero como estamos más interesados en esta situación pues ya no se ayuda. Es muy curioso entonces cómo entre más personas estén viendo una situación de desastre, menos van a tener una tendencia a ayudar. Mientras que si hay una situación de desastre, pero hay una o dos personas presentes, seguramente sí ayudarán. Eso es una cosa muy curiosa. Los psicólogos no han identificado el por qué, o sea, saben que sucede, aunque todavía no pueden explicar cuáles son las situaciones o cuáles son los mecanismos que se dan para que las personas presenten este efecto del espectador, ¿no? Tenemos otros 3 conceptos importantes. Nos dice aquí el cambio de riesgo. Dice mayor disposición a asumir riesgos en la toma de decisiones de grupos que como individuos independientes. Bueno, nos habla el texto de que cuando nosotros estamos trabajando en equipo, trabajando en grupo, y no me refiero solamente a cuestiones laborales, sino también puede ser cuestiones académicas, cuestiones sociales. Tenemos una creencia a que cuando se toma una decisión, esta decisión pues tuviera que ser en equipo. Tenemos esta frase de que 2 cabezas piensan mejor que una, y en muchas ocasiones pues no necesariamente es así. Se han dado cuenta los psicólogos que cuando las personas, por ejemplo, aconsejan de manera individual, tienden a ser como más prudentes. Si ustedes van con un amigo y le preguntan, oye, ¿cómo ves? ¿Haré esto o no haré esto?
el amigo va a tomar cierto, o les va a dar cierto consejo, pero si estuvieran en grupo, si pidieran ese consejo cuando están en grupo, el grupo va a ser como más aventado o vamos a decir más arriesgado para dar consejos. A eso se le conoce como cambio de riesgo. Otro punto que nos manejan ahí, como vemos, es la polarización y dice que es el cambio de actitudes por los miembros de un grupo hacia posiciones más extremas que las sostenidas antes de discusión del grupo, que básicamente es lo que les acabo de explicar. Dentro de un grupo se van a tomar riesgos, se van a tomar conductas más riesgosas que cuando las personas deciden de manera individual. Y entonces a eso se le conoce como polarización. Los psicólogos se han preguntado entonces por qué la gente creemos que dos cabezas piensan mejor que uno, ¿no? Pareciera ser que a veces es mejor que una sola persona tome las decisiones. Ok, ay, aquí sí no le puse nombre, pongan ustedes como subtítulo liderazgo. Y liderazgo ya sabemos que es la tendencia que tenemos los seres humanos a dirigir y a ser dirigidos. Porque bueno, pues los líderes no pueden existir sin seguidores. Entonces, para que surja una figura de líder, pues es necesario que haya seguidores. Y nos dicen los psicólogos sociales que para explicar lo que es el fenómeno del liderazgo, pues hay diferentes teorías. Una de ellas es esta teoría que se conoce como la teoría de la gran persona, es decir, que individuos que tienen esas dotes de liderazgo, que tienen facilidad para hablar, que tienen influencia hacia todos los demás, es porque tienen esas características que ya les son propias, que de alguna manera, digamos, les son innatas, le vienen desde el nacimiento. Sin embargo, la teoría de la gran persona, y con esto nos dice que la teoría de la gran persona dice que es el liderazgo resultado de cualidades y rasgos personales que califican a uno para dirigir a los otros. O sea, es que hay líderes natos, que hay personas que ya tienen esa característica, esa cualidad de poder dirigir a los demás. Sin embargo, hoy en día hay como ideas contrarias con esto de la teoría de la gran persona y que dicen que más bien hay momentos muy específicos en donde la personalidad de algunos individuos va a destacar más que las de otros individuos. Entonces, esto quiere decir que los líderes de alguna manera son como momentáneos, surgen por la necesidad del momento de tener a alguien que me coordine, que me dirija, que me diga, cómo guiarme, ¿no? Ok. ¿Ya lo anotaron? Sí. Sí, ya. Sí, maestra. Seguimos. Por último, dentro de esta cuestión de la acción social, vamos a ver la influencia que tiene la psicología y sobre todo la psicología social dentro de lo que sería la administración de empresas. Esto algunas veces lo hemos hablado en todas las materias que hemos visto de administración. Los psicólogos han hecho grandes aportaciones, como psicólogos sociales, pues han hecho aportaciones a estos grupos que son los grupos de trabajo, ¿no? Y entonces ahí vemos la figura del psicólogo social o el psicólogo organizacional, y en este sentido esta área de la psicología nos dice ahí, interesada en la aplicación de los principios psicológicos a los problemas de las organizaciones humanas, en especial las organizaciones del trabajo. Bueno, entendiendo que todo lo que hemos hablado de psicología social, pues obviamente va a aplicar también para estas organizaciones, porque a final de cuentas, pues son grupos
son grupos de personas. Entonces, el psicólogo pues tiene mucha chambita en las empresas. Y como ejemplo tenemos esto que se conoce como el efecto Hawthorne. ¿Quién sabe cómo se pronuncia? Bueno, ahí sería Horton. Por ahí le preguntaré a alguno de mis amigos maestros de inglés cómo se hace esta pronunciación. Ok, nos dice principio que indica que la gente alterará su conducta como resultado de la atención de los investigadores y no necesariamente por alguna condición de tratamiento. Cuando nosotros, bueno, más bien cuando ustedes estaban en segundo cuatrimestre, hablábamos de los tipos de los tipos de administración y hablábamos de la administración científica, de la administración clásica, de la teoría XY, que casi estoy segura que no se acuerdan, pero que bueno, sé que sí lo vimos. Bueno, una de estas teorías administrativas, si no mal recuerdo, la clásica, la administración clásica, es la primera que empieza a señalar que al obrero hay que pagarle más, hay que darles incentivos económicos para que tengan mayor producción. Bueno, pues este experimento, bueno, este experimento demostró que no necesariamente es así. Las personas ciertamente necesitamos trabajar para obtener dinero, sin embargo, no es en todas las ocasiones, no siempre, ni en todos los momentos de nuestra vida, el dinero es el principal factor por el cual trabajamos. También trabajamos por pertenecer a un grupo social y por tener reconocimiento. Siguiendo esta idea de la administración clásica, se buscaba mejorar la iluminación de los centros de trabajo de algunos obreros y entonces se dieron cuenta que efectivamente los obreros empezaron a trabajar más y mejor, pero no porque hubiera más iluminación, porque se dieron cuenta que habiendo buena iluminación, mediana iluminación y mala iluminación, los obreros trabajaban. ¿Cuál era la situación entonces? Y empiezan a diseñarse algunos experimentos que van a llevarnos a la conclusión de que la razón por la que los obreros empezaron a ser más eficientes no tenía que ver ni con la iluminación ni con el dinero, sino con el hecho de que habían sido tomados en cuenta, habían sido considerados. Y entonces esto les hizo respirar un aire de importancia, no eran como un objeto más o un número más para la empresa y que sus necesidades pues iban a ser atendidas por su organización y esto fue lo que hizo que pues se avanzara, ¿no? Y creo que eso es todo. Oh, justo a tiempo. Ya pasaron los 40 minutos. Se va a terminar esta sesión. Se vuelven a conectar, por favor, igual con el ID de psicología, ¿sale? Sale, maestra. Y ahora sí, Dani, vas preparando tu presentación, ¿va? Quiero llamar a Dani. Sí, maestra. No. Ok, vale. Nos vemos ahorita. Oh. Bueno.